vídeo del curso de Ecología Microbiana. En la sesión de hoy voy a continuar con el tema que habíamos iniciado previamente y que hablaba de el efecto de la actividad viral en la dinámica de los ecosistemas acuáticos. ¿De acuerdo? Simplemente haciendo un recordatorio muy somero, les indicaba que la actividad viral en buena medida actúa fundamentalmente regulando cuantitativamente las poblaciones bacterianas. ¿Por qué? Porque en función de que la actividad vírica derive en lisis celular, ¿sí?, entonces puede haber más o menos células de las diferentes poblaciones bacterianas en los ecosistemas. ¿De acuerdo? Esto era simplemente un recordatorio que se relaciona con el vídeo anterior en el que hablábamos de que la lisis tenía que ver con la cantidad de materia orgánica que había y por consiguiente con el tránsito de materia orgánica que se produce entre los distintos estratos de la cadena trófica. Un esquema que precisamente representa razonablemente bien lo que estoy hablando es este cuadro en el cual se modela, ¿sí? Fuhrman modeló en el año 92 este flujo de nutrientes. Entonces se modelan los efectos virales en el flujo de carbono. En este ecosistema tenemos varios de los elementos representados en los ecosistemas acuáticos. En este caso voy a resaltar el fitoplancton y el macrozooplancton. ¿De acuerdo? Bueno, el fitoplancton, acuérdense, deben ser entendido como aquella parte de los microorganismos que son fotoautotróficos oxigénicos, ¿sí? Por lo tanto están en suspensión en la parte superficial de la columna de agua. Y luego tenemos el macrozooplancton, que es metabólicamente heterótrofo. Bueno, otros de los elementos que tenemos que considerar en este esquema son, bueno, acuérdense, el fitoplancton, como es autotrófico, pues se produce el uptake, la toma del CO2, ¿sí? Y el macrozooplancton, una vez el metabolismo, lógicamente, degrada u oxida la materia orgánica, entonces se genera materia orgánica disuelta, que posteriormente va a transitar a microzooplancton, nanozooplancton, procariotas y virus. Bueno, en este esquema están representados con cifra roja y con cifra negra las cifras de flujo de carbono, ¿de acuerdo? En este caso tenemos en rojo sin virus y en negro con virus. Lo que se hizo fue diseñar un experimento en el cual había un ecosistema con organismos marinos con virus y sin virus, y lo que se vio fue el análisis del flujo de carbono. En este caso se ve que hay grandes diferencias, ¿sí?, grandes diferencias en el flujo de carbono en el caso de que haya virus o no haya virus. En la cifra más relevante que nos debemos fijar, fíjense en esta, el flujo de carbono desde los procariotas a los virus, ¿sí?, se queda en cero sin virus, pero fíjense, este volumen de carbono se mantiene en el estrato procariótico a no ser que haya lisis celular. Lo interesante es que desde el punto de vista cuantitativo la cantidad de bacterias presentes en ecosistemas marinos es muy elevada. Por lo tanto, la lisis celular deriva posteriormente gran cantidad de materia orgánica a otros estratos interesantes. Por ejemplo, en los procariotas se genera CO2, ¿sí?, por aquellos procariotas que son heterótrofos a través de la respiración, que puede ser reutilizado por el fitoplancton. De la misma manera también se deriva al nanozooplancton y al microzooplancton derivado de la lisis celular. Por lo tanto, estas cifras, ¿sí?, permiten cuantificar el efecto de la actividad viral en el flujo de carbono en los distintos estratos o distintos compartimentos de la cadena trófica en ecosistemas acuáticos. ¿De acuerdo? Es un cuadro bastante interesante. Bien, vamos a continuar. Y en este caso, lo que me voy a fijar es en los principales efectos ecológicos que generan los virus en los ambientes acuáticos. Voy a ir nombrando cada uno de los puntos y los vamos a ir explicando. ¿De acuerdo? Fíjense. El primero es que la actividad biológica de estos microorganismos es el factor más importante para el control de las poblaciones bacterianas. Les insisto,
Los virus, acuérdense que pueden transitar, digamos, en dos estados biológicos. Uno que se denomina lisogenia o latencia, ¿sí? Mientras que otro es fase o ciclo lítico, ¿sí? Cuando tenemos lisogenia o latencia, entonces los virus aprovechan la propia dinámica reproductiva de la célula para poder distribuirse en las poblaciones descendientes a partir de la célula infectada. Mientras que para aquellas partes donde el virus está de una forma fisiológica lítica, lo que hace es generar mucha cantidad de viriones y esos viriones se distribuyen en el ambiente para generar nuevos ciclos infectivos. Cuando el virus genera lisis, todo el contenido celular, ¿de acuerdo?, se deposita en el ambiente. Y eso hace que las poblaciones que están sometidas a lisis desciendan en número, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la actividad viral determina en buena medida el elemento cuantitativo de unas poblaciones respecto a otras. Es el elemento que de forma central, ¿sí?, determina los valores de abundancia relativa de una especie con respecto a otra en los ecosistemas marinos, ¿de acuerdo? Y acuáticos en general. Voy a ir al punto 2. Fíjense, dice: de este mismo efecto sobre las bacterias se deriva el impacto de la actividad del ciclo de nutrientes como el carbono. Bueno, simplemente voy a remitirme al esquema que habíamos visto previamente, que muestra claramente cómo la ausencia o presencia de virus genera fuertes diferencias en el flujo de carbono entre los distintos estratos de la cadena trófica. Voy a ir al punto 3. Dice: la propia dinámica del ciclo vírico que desemboca en la lisis celular determina la liberación de nutrientes, generalmente en formas orgánicas, lo que condiciona su disponibilidad para otros organismos. Bueno, esto es interesante porque hay un concepto que no había traído a colación hasta ahora, que es el de la biodisponibilidad, ¿sí? Fíjense, en los ambientes acuáticos tenemos que considerar que hay un efecto prominente desde el punto de vista de la dilución, ¿sí? Cuanto mayor es el cuerpo masa de agua, mayor es el grado de dilución. Los organismos fotosintéticos tienen un limitante que es la nutrición mineral, ¿de acuerdo? Hay elementos minerales que deben utilizarse en el metabolismo para poder cumplir las funciones vitales. Hablamos de manganeso, hablamos de hierro, hablamos de cloro, muchos, una multitud, ¿de acuerdo? Entonces, primera parte está este limitante de la nutrición mineral. Ya una vez que estos elementos minerales han sido incorporados a los sistemas biológicos, sufren transformaciones químicas que los hace transitar a una forma biodisponible, ¿de acuerdo? La biodisponibilidad es un elemento esencial para la heterotrofía, ¿de acuerdo? Cuando los organismos heterótrofos captan estos elementos biodisponibles, entonces transitan a una forma metabólica utilizable y por consiguiente eso permite el crecimiento de los organismos, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante porque en los ecosistemas acuáticos, ¿sí?, de la misma manera que en los terrestres, esta incorporación posibilita el escalamiento de los nutrientes en la escala trófica. Fíjense, en el punto 4 dice que los virus afectan a la diversidad y estructura de las comunidades microbianas. Lógicamente, si hay unas poblaciones bacterianas más susceptibles de ser infectadas por unas estirpes virales respecto de otras, eso va a generar un efecto de lisis más importante en unas poblaciones con respecto a otras y eso va a condicionar la diversidad o la abundancia relativa, ¿sí? No solo eso, fíjense, condicionar la abundancia relativa a su vez va a condicionar el fenómeno de interacción en las redes tróficas en esos ecosistemas, puesto que puede haber un descenso en las interacciones de una población afectada con respecto a una población menos susceptible y eso finalmente va a transitar, ¿sí?, va a escalarse, va a distribuirse, va a propagarse en esa red trófica, favoreciendo la supervivencia de unos organismos y perjudicando la de otros, ¿sí? Por lo tanto, esto es interesante porque nos traza una línea que permite visualizar el efecto de los virus pasando al estrato bacteriano y luego a los del microzooplancton y el nanozooplancton para extenderse en otros niveles de la cadena trófica. Tiene finalmente un efecto sobre la abundancia relativa en los ecosistemas, incluso a nivel macro. ¿De acuerdo? Esto es interesante. Y fíjense, el último de los puntos es particularmente relevante, se lo voy a leer. Dice que los bacteriófagos
debido a su intensa interacción con las comunidades bacterianas, intervienen en la forma importante en el intercambio de material genético. Bien, si se acuerdan, en otros temas toqué los mecanismos de transferencia genética horizontal y me centré con especial detenimiento en la transformación y en la conjugación, ¿sí? Sin embargo, en el tema de hoy me quiero detener en el último de los fenómenos de transferencia genética horizontal, que es la transducción, ¿sí? Entonces, en la transducción, lo que sucede es que cuando un virus infecta una célula, muchas veces, si el virus lógicamente es integrativo, va a integrarse, valga la redundancia, en el cromosoma bacteriano. ¿De acuerdo? Esta integración en sí no es el que genera variabilidad, pero eventualmente el fago se va a liberar del genoma. Va a haber una encapsidación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el material genético del virus se libera del cromosoma bacteriano, puede captar parte de la información presente en el cromosoma bacteriano, que igualmente es encapsidado. ¿Sí? Cuando este virus transita a otra célula, como es el objetivo de cualquier ciclo biológico vírico, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que no solo va a integrar su material genético en la célula receptora nueva, sino que va a introducir su material genético más aquel que portaba por ese fenómeno de encapsidación heterogéneo, de captación de información del hospedador precedente. ¿De acuerdo? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque los virus en los ecosistemas acuáticos constituyen el elemento de transporte, el medio de transporte más seguro y estable para precisamente permitir la comunicación genética entre bacterias, ¿sí? Por consiguiente, el fenómeno de la transducción ha contribuido de forma muy intensa al cambio evolutivo, porque ha propiciado el intercambio de información bajo unas condiciones de estabilidad, ¿sí? A diferencia de la conjugación, que es un elemento mucho más caro, mucho más lento, o de la transformación, que es un mecanismo más inespecífico. ¿De acuerdo? Esto es interesante porque permite ver que la amplitud de rango en cuanto a hospedador que pueda tener unas estirpes virales posibilita el intercambio de información. Y acuérdese que esta información puede quedarse muchas generaciones en esa bacteria, porque si el fago infecta una nueva bacteria y se queda en ciclo lisogénico, o incluso es eliminado por la bacteria, entonces ¿qué es lo que pasa? Que parte de esa información, aunque no se van a seguir nuevos ciclos víricos, se va a mantener en esa estirpe bacteriana, ¿sí? Por lo tanto, es un mecanismo de captación de información que es potencialmente útil para la bacteria. Y esto debemos entenderlo como un factor que ha contribuido de forma prominente al cambio evolutivo en las bacterias, ¿sí? A la adaptación bacteriana. Bien, fíjense, un ejemplo en este sentido, que es especialmente llamativo, es un estudio que empezó, sí, hace ya varios años, en el cual se determinó que después de hacer el análisis genético de la información contenida en fagos bacterianos, ¿sí? Arrojó un resultado interesante, y es que se descubrió que había genes fotosintéticos en genomas virales, y esto es muy interesante. Fíjense, para el caso particular de este estudio, lo que se determinó es que hay un bacteriófago, en este caso el SPM2, ¿sí? Una vez hecho el análisis del genoma, se determinó que había genes relacionados con el fotosistema 2. Bueno, quizás sería interesante que recuperara los contenidos del curso de Fisiología Vegetal, donde se habla de la fase luminosa de la fotosíntesis, se hablan de los fotosistemas. Bueno, simplemente lo que viene a decir este artículo es que estos genes están presentes en los fagos bacterianos, y cuando se incorporan al genoma, están presentes en los genomas víricos. Cuando estos genomas se integran en los cromosomas bacterianos, le dotan de una característica adicional, ¿sí? En este caso, hemos de considerar que los organismos
fotosintéticos y oxigénicos presentes en las aguas, ¿sí?, están en zonas donde no hay sombra. Por lo tanto, cuando hay radiación intensa, no hay manera de atenuar este efecto de irradiación. Y lo que sucede en estos casos es que los aparatos fotosintéticos están sujetos a fotoinhibición, ¿de acuerdo? Es decir, la irradiación fotónica lo que hace es estar continuamente liberando electrones de las moléculas receptoras, en este caso las clorofilas, y si no hay un mecanismo que atenúe esta liberación intensa de electrones, entonces hay una fotooxidación. Y la fotooxidación conlleva la fotoinhibición, es decir, el cese de transporte electrónico, por consiguiente el cese de constitución de energía y por consiguiente el cese de captación de materia orgánica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fagos? Estos fagos le dotan a la bacteria de una batería enzimática que evita la fotoinhibición. ¿Qué es lo que consigue el fago con eso? Que la bacteria siga produciendo energía, siga generando materia orgánica y eso lo utilice el virus para posteriormente generar su estirpe correspondiente, generar sus fagos, ¿de acuerdo? Es una especie de te ayudo para posteriormente aprovecharme de ti. ¿Sí? ¿De acuerdo? En síntesis. Fíjense, aquí tienen un esquema que permite relacionar la actividad de fagos que afectan a autótrofos con los fagos que afectan a heterótrofos, ¿sí? En este caso pues tenemos, ¿sí?, organismos autotróficos son infectados, ¿sí?, generan estirpe viral y finalmente hay una desviación por lisis celular de los contenidos citoplasmáticos de estas células a este pool, ¿sí?, a este pool de elementos que es materia orgánica disuelta y partículas de materia orgánica que están en suspensión, no tienen por qué estar disueltas, ¿de acuerdo? Este tipo de materia puede ser a su vez utilizado como fuente de carbono y nitrógeno por organismos heterótrofos que a su vez son infectados por virus y vuelven a retroalimentar este pool, ¿de acuerdo? Les insisto que esta nube de materia orgánica disuelta y no disuelta tiene como objetivo retroalimentar el flujo de energía a los organismos heterótrofos, ¿sí?, a los organismos heterótrofos. Finalmente, una vez que se constituye gran cantidad de organismos heterótrofos y autótrofos, eso sirve de flujo de energía a niveles tróficos superiores, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente un pequeño resumen de uno de los puntos que veíamos previamente, ¿sí? Entonces, fíjense, incidiendo un poco en el tema de los fagos de cianobacterias y la fotosíntesis, hay que decir varios elementos. Nada más un apunte, una aclaración. Los fagos que afectan a cianobacterias o bacterias con actividad fotosintética muchas veces lo van a encontrar en los libros como cianófagos, ¿sí? Simplemente de bacterias, bacteriófagos, pero cuando la bacteria tiene una especialización metabólica, en este caso una cianobacteria autotrófica oxigénica, entonces hablamos de cianófagos, ¿sí? Bien, fíjense. Bueno, simplemente encabeza la diapositiva indicando que una de las características más relevantes, una vez analizada la secuencia y la diversidad de la secuencia en los genes virales, ¿sí?, es que hay ocasiones donde los genomas virales acumulan determinados genes asociados con el metabolismo. No es porque el virus tenga información para desarrollar un metabolismo, no se trata de eso. Se trata de que los virus relacionados con el metabolismo que se portan en las cápsidas virales, ¿sí?, una vez que se produce un ciclo infectivo, coadyuva con el genoma bacteriano para lograr un objetivo metabólico. Normalmente el objetivo metabólico final es incrementar la cantidad de energía que se puede generar o maximizar, por ejemplo, una vía metabólica en particular, luego la veré, tiene que ver con la síntesis de nucleótidos, que a su vez está relacionada con la reproducción viral, ¿de acuerdo? Entonces, esto es interesante, yo lo que les comento aquí, ¿sí? Los genes asociados a fotosíntesis, ¿sí?, en principio no le sirven al hongo, ¿de acuerdo? Pero una vez que se expresan, ¿sí?, una vez que se expresan, lo que se ve es que tienen un papel funcional. Ahora me voy a referir a un par de ejemplos en este sentido para que no perdamos el hilo conductor, ¿sí?
Fíjense, aquí tienen este esquema que es bastante interesante. Bueno, tenemos un organismo fotosintético autotrófico que tiene como objetivo captar CO2 del ambiente para que una vez se produzca esta carboxilación se genere glucosa por una vía metabólica tipo Calvin, y una vez se genera glucosa, entonces vía pentosas fosfato se puede derivar finalmente a la biosíntesis de nucleótidos. ¿Por qué es necesario que se redirija el flujo a la biosíntesis de nucleótidos? Porque una célula que está sometida a un ciclo infectivo va a modificar su fisiología, ¿sí?, a través de esta infección para propiciar la creación de nuevos viriones. Entonces, para generar nuevas copias del virus requiero los monómeros que finalmente van a ser necesarios para constituir los genomas virales. Estos monómeros son los nucleótidos, ¿de acuerdo? Fíjense, en la base de la figura tenemos algunas de las enzimas, de los genes que se han visto que están presentes en cianófagos, en genes, en genomas virales que afectan organismos fotosintéticos autotróficos. Por ejemplo, tenemos transdolasas, tenemos genes asociados a proteínas del fotosistema 2, ribonucleótidos reductasas, ¿sí?, enzimas asociadas al anabolismo, ¿sí?, con actividad biosintética. Entonces, interesante el hecho de que el virus retroalimente positivamente a la bacteria con la idea de que la bacteria tenga un plus adicional en términos de captar energía, en términos de producir ribonucleótidos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se produce esta infección, el resultado final es que se generan más viriones y esto a su vez va a generar nuevos ciclos infectivos, ¿de acuerdo? Esto es bajo un esquema de ciclo lítico. Ahora, se puede dar el caso de que el virus facilite la supervivencia de la bacteria, pero no derive en lisis celular, sino que mantenga un estado fisiológico de lisogenia. Entonces, el virus no rompe la célula y la célula tiene una información adicional para sobrevivir de una manera mejor, ¿de acuerdo?, que otros organismos que no lo tienen, ¿sí? Básicamente lo que dice aquí es que, la expresión es que esta cesión de información que le hace el virus durante su infección, lo que hace es abre el cuello de botella incrementando la producción de ribonucleótidos. Pero en este caso es para generar nuevos viriones. Sin embargo, el flujo de energía se puede derivar a otras partes de la fisiología celular en caso de que esté en un ciclo lisogénico, ¿sí? Bien. Finalmente, creo que es interesante correlacionar lo que veíamos en el vídeo anterior con una idea de impacto global sobre los ecosistemas del planeta. Por ejemplo, fíjense, podemos hablar del impacto de la actividad viral en referencia al clima, ¿sí? Fíjense, la actividad viral, si afecta a la abundancia relativa del fitoplancton con respecto a zooplancton, el fitoplancton es un grupo de organismos, lógicamente una categoría enorme, que tiene que ver con la captación de carbono. Por consiguiente, puede regular en cierta medida la absorción de CO2 por parte de los océanos, ¿sí? Es un elemento importante que se debe considerar cuando se analiza la actividad viral. No quiere decir que sea el único, pero sí es uno de ellos. Hay otros organismos que también fijan carbono, por ejemplo, los bivalvos, todos aquellos organismos que tienen carbonato cálcico tienen la manera de captar CO2, ¿sí? Entonces, es un elemento interesante. Y el otro gran punto que me parece que es interesante que concluyan sobre estas sesiones son las implicaciones evolutivas de la actividad viral en la diversidad de los ecosistemas. Básicamente por lo que les comentaba antes de que los virus constituyen el elemento fundamental que propicia el medio de transporte más optimizado para la transferencia de información genética entre distintas especies en los medios marinos. Ello conlleva, ¿sí?, que hay bacterias que adquieren información que les facilita la adecuación. Cuando esto está presente en un medio óptimo y se mantiene en el tiempo, puede derivar en la especiación, es decir, en la generación de nueva diversidad bacteriana. ¿De acuerdo? Bueno. Hasta aquí el tema de la influencia de la actividad viral en la dinámica de los ecosistemas acuáticos, y en el siguiente vídeo ya empezaré a ver
distintos aspectos de la ecosfera, de la hidroecosfera y de la ecología microbiana del suelo.